Continuamos en planta permanente y ya estamos en comunicación con el doctor Jorge Abel González, ministro de Gobierno, Seguridad, Justicia y Trabajo de la provincia de Formosa. Doctor González, mucho gusto, gracias por compartir el aire de Radio CTM para todo el país, para todos los municipales del país. Estamos con Federico Taboada, con Alejandro Diquiera y yo, Daniel Ferro. Así que le decimos que gracias por compartir este momento y vamos a charlar muchas cosas que están pasando en la provincia de Formosa y en el país, ¿no? Buenas tardes, Daniel, Alejandro, Federico y al equipo de Radio CTM que permite que estemos conversando en este momento y que otros muchos compañeros y compañeras nos escuchen en todo el país. Y esto es una inmensa oportunidad para poder comunicarnos. Bien, primero voy a dejar en claro, tenemos un amigo en común, el compañero Coqui Zarza, un amigazo, y hemos compartido hace unos años con usted, ministro, una mesa cenando con el Cholo García cuando estuvimos en Formosa, cuando empezábamos con la formación de la Federación de Trabajadores Municipales de Formosa. Así que nos conocemos, hace mucho no nos vemos, pero nos conocemos y sabemos de su trabajo, ¿no? Que es bastante arduo. Entonces nos conocemos hace varios años y varios kilos atrás. ¿No? Bueno, es verdad, eso también pasó, pero bueno, yo lo dejé de lado, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, cuando los kilos son bien llevados con un regado con un buen vino, no está mal, ¿no? Así que, ministro, perdóname, pero me acuerdo de esa cena, por eso fue ya hace varios años sí, y varios kilos atrás. Sí, sí, por supuesto. Sí, verdad. No, yo digo, a ver, tenemos un gobierno nacional que lo único que hace es golpear y maltratar y perseguir y mentir permanentemente y mandan a algunos personeros a distintas provincias para generar justamente más división, más grieta, y no lo pueden lograr. Por lo menos en Formosa no lo pudieron lograr y creo que no lo van a lograr. La última elección, estábamos mirando con Federico recién los números, Gildo ganó con el 68%, con un equipo de trabajo. Digo Gildo y es un equipo de trabajo, es un equipo que trabajó en toda la provincia, contra un 11% de la Libertad Avanza y un 21%, Federico, corregime si es así, el Frente Formoseño, que está también aliado a la derecha, ¿no? Digo, hay un modelo formoseño que hay que mostrarlo en el país. Hay que hacerlo mostrar porque evidentemente hay un apoyo constante de la ciudadanía de Formosa hacia Gildo y a su equipo de trabajo, ¿no? Mira, Daniel, me parece importante poner en contexto qué significa Formosa y el porqué de estos resultados que acabas de mencionar, que son así tal como lo expresaste. Con un más del 65% de participación, que es un dato que no es menor en este tiempo, en Argentina de hoy. Y para que tomen en cuenta, nosotros ese día hasta las 5 de la mañana tuvimos lluvia. Lluvia durante toda la semana y hasta las 5 de la mañana de ese domingo. Y fue un día muy frío y nublado. Así que eso también afectó que muchas personas vayan a participar. ¿Qué conclusión podemos sacar en principio? Que la voluntad del pueblo hay que respetarla. Y el respeto de la voluntad del pueblo no es solamente acatar la decisión en cuanto a porcentajes que se sacan en una elección, sino a la manera de sentir y de razonar y de pensar sus problemas y de pensar sus soluciones. Porque muchas veces, como estamos acostumbrados a escuchar permanentemente en los medios hegemónicos de comunicación, parecería ser de que nosotros en Formosa tenemos una minusvalía en cuanto a la posibilidad de decidir por nosotros mismos. Entonces, vienen personas, vienen personajes que nos intentan decir cómo debemos pensar, cómo debemos decidir y qué debemos sentir formoseñas y formoseños. Y eso hace mucho tiempo. Ha quedado detrás, eso es historia vieja y nosotros estamos construyendo nuestro propio destino.
a nuestro paso, de nuestra manera. Y como bien decís, con un modelo que hemos dado en llamar modelo formoseño, no porque se nos haya ocurrido a nosotros, sino porque nosotros tenemos una clara dirección doctrinaria e ideológica, que es la que orienta nuestra acción política, que es la que nace del pensamiento y la acción del general Perón. Y él en su testamento nos dejó el modelo argentino para el proyecto nacional. Y entre sus enseñanzas nos dijo de que nosotros teníamos que ir actualizando nuestra doctrina para brindar las soluciones concretas a los problemas concretos y reales de los argentinos y de las argentinas en todo tiempo y en todo lugar. Y el modelo formoseño es brindar esas respuestas a nuestros problemas, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, desde una perspectiva que no es otra que la del justicialismo, sin perder de vista que el justicialismo tiene 3 banderas: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, y que en Formosa agregamos algo que es muy importante, que es la equidad territorial, porque es necesario que podamos desarrollarnos todos en el lugar en donde elijamos vivir dentro de nuestra provincia. Entonces, desde esa perspectiva es clarísimo el resultado que hemos podido tener. No necesitamos comentaristas que vengan a decirnos que en Formosa no hay república. Y máxime comentaristas que vinieron a vivir entre nosotros a partir del año 2008 y que desde ahí se consideran y creen y piensan y sienten que son nuestros patrones y nuestros bienhechores. Nosotros no necesitamos ni bienhechores ni patrones. Necesitamos personas que nos respeten, así como nosotros respetamos a todos. Bien. Nosotros como, te habla Federico Taboada, nosotros como Confederación de Trabajadores Municipales siempre planteamos la complejidad del trabajo municipal y, digamos, la relación con el Estado como forma, por un lado, de un desarrollo más eficaz del Estado, ¿no? Viendo que el gobierno actual lo que plantea es que el Estado poco menos que tendría que desaparecer porque es ineficaz. Bueno, nosotros siempre planteamos esto de la necesidad de mancomunar el trabajo del trabajador municipal, en este caso, o del trabajador estatal, con la dirección o la conducción del ejecutivo municipal, provincial, lo que fuere. Siempre hablamos con Coqui Zarza, bueno, él siempre florea mucho digo, en el buen sentido, digamos, halaga mucho el funcionamiento en Formosa en general. Entonces, quería invitarlo a que nos cuente un poco, que nos haga una reflexión sobre esto, ¿no? Digamos, por un lado, la complejidad, la contradicción del conflicto de intereses entre trabajadores del Estado y, bueno, y las necesidades de gobierno y cómo eso se salda en todo caso, y sobre cómo involucran a los trabajadores estatales en la gestión real de gobierno, digamos, qué lugar tiene el trabajador y la organización sindical. Mira, Federico, me parece que es necesario señalar que nosotros no pensamos la realidad con matrices europocéntricas. Y en ese sentido, nos parece que hablar de la derecha, de la izquierda, no son categorías viables en la Argentina, porque el movimiento nacional es tan particular y responde a un desarrollo propio, que algunos pueden decir es de derecha, otros pueden decir de izquierda, dependiendo de qué perspectiva lo analizás, porque son categorías que no se aplican a nuestra realidad. ¿Me explico? Por ahí soy complejo. Entonces, nosotros pensamos esto en el Estado. ¿Qué es? El Estado es la sociedad jurídicamente organizada, que para nosotros el germen de la sociedad jurídicamente organizada está en lo que denominamos la comunidad organizada, en donde
en donde el individuo junto con otros, porque es imposible considerarlo al individuo por sí solo, si no es en relación a otros, se desarrolla en su vida. Los procesos históricos de nuestro país desembocaron en que las provincias son constitutivas del Estado federal. Desde esa construcción es importante pensar la perspectiva de, por ejemplo, una de las cuestiones que tiran en la mesa y que no se entiende muy bien, que es el de la coparticipación. Entonces vienen unos señores y te dicen, no, las provincias viven con lo que le da la nación. Mentira. Cambio el eje de la cuestión. Las provincias son preexistentes. Entonces, la idea sería, la nación vive a costa de lo que producen las provincias. Pero que tampoco nos interesa esa discusión, porque esa discusión está saldada, porque lo que nosotros queremos hacer es construir una nación. Y una construcción no se construye por la sumatoria de partes, sino se construye por la decisión de todos de construir esa nación. Y una nación es como una familia. En una familia vos tenés distintos tipos de personas, personalidades y saludes y de edades, y que tenés que atender algunas veces a los mayores, tenés que atenderlos con mayor atención porque previamente ellos te ayudaron en tu desarrollo. Y así como una mamá que tiene 3 hijos, que ama a todos sus hijos por igual, pero si uno de ellos tiene fiebre y se va a quedar toda la noche al lado de la cama del hijo que tiene fiebre. Eso no significa que quiera menos a los otros hijos que están pasando una buena noche y están durmiendo tranquilamente. Eso es un poco la idea de lo que significa la equidad. Entonces, desde esas perspectivas muy sencillas, empezamos a darnos cuenta de que lo que nos están planteando son dogmas traídos desde otros pensamientos, desde otros lugares, en los que no tienen en cuenta los desarrollos históricos, no tienen en cuenta los procesos culturales que han tenido nuestros pueblos, y que al no tener en cuenta nada de eso, nada de esto importa. Porque si nosotros seguimos con ese análisis, nos vamos a dar cuenta de que ni siquiera las Islas Malvinas para esta gente es importante. Y para nosotros son parte fundamental e inescindible de la nación. Entonces, desde esa perspectiva, el Estado tiene roles que cumplir. ¿Son todos, en todos los lugares, es lo mismo? No, no es lo mismo, porque al ser la comunidad jurídicamente organizada, va a brindar y va a tener una organicidad acorde a las realidades que debe atender. Entonces, no podemos plantear que lo mismo que aplicamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en definitiva es una municipalidad, por más nombre rimbombante que le pongas, de ciudad autónoma, termina siendo una municipalidad, con las características que puede llegar a tener una provincia. Por ejemplo, la de Formosa. Y vayamos a ejemplos concretos. El agua corriente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, la puso el Estado Nacional con obras sanitarias de la Nación a fines del siglo XIX. Entonces, para varias generaciones, abrir la canilla era un hecho absolutamente intrascendente. En cambio, para aquellos otros lugares del país donde tenés desarrollos asimétricos en relación a la Argentina central, eso implica un trabajo importantísimo e implica una inversión millonaria para llevar agua corriente a muy pocas familias, quizás, que también tienen el mismo derecho que una persona que viva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, ahí entran con la mentira de que el capital privado es el que tiene que realizar las inversiones. Mentira. El capital privado va a hacer las inversiones en aquellos lugares donde tenga una tasa de retorno que le permita salvar la inversión que realiza y a partir de ahí ganar el dinero, que es el objetivo que tienen. ¿Está mal eso? No, no está mal. No está mal. Pero no podemos negar la relevancia y la importancia de la obra pública o de la presencia del Estado en aquellos lugares donde el capital privado todavía o no tiene interés o no ve la posibilidad de llevar adelante los negocios que le produzcan los beneficios que aspiran. Entonces vos me decís, Formosa, claro, vos me decís, Formosa tiene muy poca incidencia la conectividad.
¿Por qué? Porque nos manejamos con los mismos parámetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se miden por cantidad de hogares que tienen acceso a Internet. Sin embargo, la popularización, la extraordinaria extensión que tiene la fibra óptica en nuestra provincia no significa que no tengan Internet, significa que no lo van a tener en la casa, pero lo van a tener en la plaza del pueblo, lo tienen en las escuelas, lo tienen en las comisarías, lo tienen en los registros civiles y los tienen en los lugares donde hay acceso público al Internet. Entonces, hasta la última de nuestras pequeñas comunidades tienen acceso a Internet. Y no estoy hablando solamente de comunidades criollas, estoy hablando de comunidades indígenas también, con todo lo que eso significa. Entonces, si vos analizás con el numerito cuántos hogares tienen acceso a Internet, te van a dar los números. Pero ¿cuánto de la población tiene acceso a Internet de manera gratuita en cualquiera de estos lugares públicos? Y el 100%. Entonces ahí hay una gran diferencia, por ejemplo, y eso es una tarea del Estado. Otra tarea del Estado es, por ejemplo, decir cuántos empleados públicos tenés en el Estado. Y llamativamente todos los medios hegemónicos de comunicación, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de respaldo documental, y solamente porque se le ocurrió a alguno por ahí, quién sabe de en dónde, dicen Formosa. Y eso es peor, y eso es lo más grave, ¿no? Y con mala fe dice, Formosa es el lugar donde más empleado público tienen, y lo cual es una mentira, porque está documentado a través del mismo trabajo del INDEC que el lugar donde mayor cantidad de empleados públicos cada 1000 habitantes hay es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, empezás a desarmar cuestiones que hacen a que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad concreta. Pero además de eso, de nuestra masa de empleados públicos, el 50% son empleados de salud, de educación. Son docentes en el sistema de educación. ¿Y por qué tenemos tantos docentes? Y porque nosotros tenemos una provincia, y en nuestra provincia tenemos escuelas en todos los lugares. Nosotros no cerramos escuelas, al contrario, abrimos escuelas. Tenemos escuelas para 5 alumnos que están en medio de la ruralidad. Entonces, ese es un concepto de Estado, que el Estado tiene que estar presente donde se lo necesite, no donde convenga. Son perspectivas absolutamente distintas. Entonces empezamos a darnos cuenta de que una manera de gestión distinta es posible. Por ejemplo, otro dato, que sí que es incontrastable, se llenan la boca diciendo que hay superávit fiscal, lo cual me hace acordar al vecino de los Simpsons, que el cristiano que vive al lado de la casa de los Simpsons, que decía siempre, me parece que eres mentirosillo. Entonces, te das cuenta de que vos vas a lograr superávit fiscal si no realizás las transferencias que corresponden a las provincias, si dejas de pagar montones de cosas, si suspendes la obra pública, si echas personas del sistema, si dejas de entregar medicamentos oncológicos para los enfermos y eliminas un montón de subsidios que estaban destinados a brindarle mejor calidad de vida a millones de argentinos. Y si se miente con el índice de inflación también, ¿no? Cuando se miente con el índice de inflación, porque no es real, también pasa eso, ¿no? Exactamente. O con lo que significó la devaluación. También. Allá, en diciembre del 2023. Ahora, si yo te digo, la provincia de Formosa tiene 22 años seguidos de superávit fiscal. Me van a decir, ¿pero cómo? Sí, nosotros tenemos 22 años consecutivos de superávit fiscal. ¿Y eso qué nos permite a nosotros decir que es posible tener superávit fiscal? A partir de un manejo ordenado de las cuentas, que este manejo ordenado a su vez sea un manejo transparente y fundamentalmente que esté con la gente adentro. Porque no echamos gente. Nosotros seguimos sosteniendo un sistema de salud pública que es orgullo nuestro. La salud también, claro.
Pero claro que sí, que es fundamental. Sí. Que es fundamental y seguimos sosteniendo lo que son políticas sociales que fueron retraídas por parte del Estado Nacional, como por ejemplo suspender los aportes que realizaban para el servicio nutricional escolar. Lo dejaron de transferir desde que asumieron. Eso lo asumió la provincia. Dejaron de transferir los fondos de una política social que es importante en nuestra realidad, quizás no en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que es la asistencia en módulos alimentarios para familias originarias. También nos hicimos cargo. Suspendieron el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el FONID, que fue una conquista de nuestros compañeros docentes con la Carpa Blanca, recordarán ustedes en los años 90. Lo suspendieron y nosotros nos hicimos cargo. Y además, en lo que va del año, el gobernador Infran, a partir de estas políticas en las que el objetivo primordial es garantizar el pago de sueldos, el garantizar la salud de la población y garantizar la alimentación del pueblo, ya ha otorgado un 45% de aumento salarial para los empleados públicos, los jubilados y los pensionados. Entonces, el concepto de Estado varía también dependiendo de aquel que hable del Estado. Uno donde tiene el corazón pone sus decisiones. Si vos tu corazón la tenés en la búsqueda del lucro, y evidentemente tus decisiones van a estar orientadas a favorecer los grandes emporios económicos, no todos, fundamentalmente los emporios financieros, vas a estar en favorecer determinados grupos económicos y a algunos países alineándote en cuestiones internacionales en las que nuestro país no tiene ningún tipo de interés. No existe interés nacional. Entonces, de una manera gratuita te van alineando en ese tema y después te convertí en un blanco de un juego que no es el nuestro ni nos interesa. Ministro, ayer uno de los referentes del gobierno de Irán nombró a Argentina. Nombró a 4 países que apoyaron el bombardeo israelí y nombró a Argentina. Irán. Pero es que Argentina votó en contra de la solución diplomática de esta cuestión. Lo que está pasando, sí. Terrible. Sí, entonces, ante esa situación, pero ¿cuál es el sentido de meternos en un conflicto? En primer lugar, violando nuestra histórica posición de la solución pacífica de los conflictos. Uh-huh. En segundo lugar, el de decidir ser amigos de todos los países del mundo. No tenemos por qué tener enemigos si no nos interesan esas cuestiones tan lejanas. Sí, y en tercer lugar, ¿cuáles son los resultados geopolíticos que estás buscando con esto? ¿Cuál es la línea política internacional que llevamos? Porque eso, si vos me decís, voy a trasladar la embajada de Argentina de Tel Aviv a Jerusalén, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el beneficio para la Argentina? Porque si yo hago ese gesto, estoy poniendo en riesgo el reclamo histórico y que es un principio constitucional nuestro de los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur y Antártida. Entonces estoy permitiendo de que quienes están usurpando nuestras islas piensen que tengan más derecho que nosotros a ese lugar, y ellos no tienen ningún tipo de derecho. Y máxime cuando el presidente de la Nación dice, lo vamos a convencer para que prefieran ser argentinos. No, eso es reconocerle derecho a autodeterminación, y a una población implantada no le podés reconocer jamás el derecho de la autodeterminación. Y máxime teniendo en cuenta de que en el 2049 finaliza el plazo del Tratado Antártico que protegía al continente blanco de los reclamos de soberanía.
Y nosotros tenemos un reclamo de soberanía, pero con estas acciones que está tomando el Estado Nacional estamos renunciando implícitamente a ello. Bueno, de hecho, el Entonces, presidente no está muy apegado a la decisión de seguir con esto del Estado de la soberanía sobre Malvinas, ¿no? Ni el presidente ni la ministra de Seguridad y algunos más. parecería ser por las acciones. Uno no juzga No, por pero las palabras, sino por las acciones que uno exactamente. va tomando y va desarrollando a lo largo de la vida. Y bueno, parecería ser de que esa es la tesitura, ¿no? Sí, sí. Entonces es mucho más compleja la discusión, porque si la persona dice de que es un topo que viene a destruir el Estado desde adentro, y bueno, eso ya me pone a mí en un lugar donde tengo que evaluar muy seriamente las cuestiones de interés nacional con No, este por supuesto. señor. Yo tengo 2 preguntas más, no quiero irme mucho del horario y tampoco quiero que el ministro tiene muchas cosas que hacer, no quiero robarle tiempo. ¿Vos Dormí la siesta, por ejemplo. tenés alguna pregunta más? Yo tengo dos. una que porque Sí. por cómo desarrolla él las respuestas y habla de doctrina, de teoría política, me interesaría saber. Digo que Federico es profesor de historia, ¿eh? Así que... No, pero además me interesa mucho la cuestión de Formosa, que creo que desbarata muchos de los problemas que tenemos ahora, ¿no? Primero esto de cómo, digamos, el viejo debate, si los medios de comunicación determinan o no la cuestión electoral después, y cómo en todo caso en Formosa que los medios le pegan bastante, podemos ver, ¿no? Sin embargo, Sí, digamos, algunos de acá pegan, algunos de acá. logran... Los hegemónicos. Sí, bueno, pero eso llegan a todos lados. Sí, claro, desgraciadamente. Por eso hay una pregunta que con respecto a esto, después la voy a hacer después, porque están tirando, como siempre, pescado podrido. No, y primero eso, digamos, la realidad contra los medios de comunicación, cómo funciona eso y con la experiencia que nos pueden transmitir de lo vivido en Formosa. Y después una cuestión más teórica por las cosas que le escuchaba decir, que es, bueno, en Formosa tuvieron un porcentaje alto de participación en las elecciones, pero se viene viendo que está cerca del 50%, que es mucho más bajo, por lo menos de lo que yo recuerde, hasta incluso que en el 2001, me parece que son índices muy bajos. Esto, de alguna manera, lo que expone es que la gente no cree que ese voto le va a transformar la vida o le va a cambiar. Entonces, de alguna manera pone en discusión la democracia. A ver. Sí. Antes que sigamos, Sí. en primer lugar, el porcentaje de participación fue del 65%. No, pero en Formosa, pero en el resto de las... Yo no puedo hablar de otro lugar del país. Yo sería sumamente, a ver, si me permitís, Sí. sería sumamente imprudente de mi parte extender el razonamiento que yo hago respecto de Formosa al resto del país. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy formoseño, trabajo en Formosa y yo tengo que pensar las cuestiones de Formosa para Formosa o desde Formosa poder tratar de interpretar las cuestiones que conozco del resto del país. Uh-huh. Pero no me puedo quitar esa cuestión. Eso es lo que nosotros planteamos algunas veces respecto de los medios de comunicación. Nos vienen a analizar a Formosa desde otro lugar que no es nuestra historia, que no es nuestro sentido, que no es nuestro sentimiento ni nuestras realidades. Nosotros hemos pasado dolores que no pasaron en otros lugares, como en otros lugares pasaron dolores que no lo hemos vivido nosotros, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, eso nos hace muy particular. Entonces, yo no tengo pretensiones, yo solamente puedo hablar de mi realidad, de hablar de mi historia. Puedo hablar de cuestiones nacionales en términos generales, pero no puedo decir, por ejemplo, por qué baja la participación ciudadana, porque yo no tengo militancia en otro lugar que no sea la provincia de Formosa. En todo caso, podría decir lo siguiente. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de las personas que habitan cada uno de nuestros territorios. Y el ser respetuoso de las personas que habitan cada uno de nuestros territorios significa respetarle en su dignidad y en su integridad. Desde ese lugar me parece muy importante señalar dos cuestiones. Estamos viviendo, sin lugar a dudas, momentos sumamente difíciles
en los que, abrumados por la cantidad de información que recibimos permanentemente a través de las redes sociales o a través de la internet, más que de los medios tradicionales de comunicación. De hecho, ustedes están transmitiendo vía streaming. Ujú. Nos está socavando la posibilidad de tener y de trabajar el sentido crítico. Y eso es grave. Y eso es grave. Porque de última nos estamos convirtiendo en personas muy poco menos libres de lo que pensamos que somos de libres. Y eso es grave. Cuando nosotros perdemos esa porción de libertad que es la del sentido crítico, ahí somos objeto de manipulación. Ujú. Ese me parece que es para mí un fiel a tener en cuenta. Por eso es muy interesante en estas elecciones, por ejemplo, de la provincia de Formosa, en un momento dado, en un discurso, el gobernador nos dice: los de afuera son de palo. Porque las discusiones locales tienen que ser locales y tienen que estar dadas por los actores locales. Entonces, fue muy claro en esa definición, tomada de aquella frase famosa del negro jefe, el capitán de la selección uruguaya, cuando tenían que jugar la final en el Maracaná. Ujú. Entonces, eso me parece que es fundamental en este tiempo. Las discusiones las tenemos que dar entre nosotros y fundamentalmente con un fuerte sentido crítico, que no significa criticar por criticar, sino hacernos las preguntas para darnos cuenta de dónde vienen los interrogantes que nos tratan de hacer pensar de una determinada manera y no de otra. Ujú. Esas cuestiones son claves, pero no son solamente de ahora. Vos sos profesor de historia y a lo largo de la historia hemos tenido muchísimos ejemplos Ujú. de esta manera de enfrentar realidades sociales. Fíjate vos que el abuelo de mi abuelo fue sargento del Chacho. Entonces mi abuelo Elías, cuando discutía con mis primos, yo soy el menor de todos mis primos, cuando discutía en los 70 con mis primos, decía: no, montoneros los de antes, porque él la vivió a la montonera. Ujú. Entonces, ese tipo de vivencia, que es único y personal de cada una de las regiones argentinas, hacen de que nuestras identidades sean particulares. El desafío en la construcción de un país está en construir una identidad común que abarque todas estas identidades, con sus particularidades, con sus regionalismos, con sus formas de ser y de vincularse entre sí con la naturaleza y con la trascendencia en la que cada uno cree. Desde ese lugar para mí es muy difícil decir por qué los argentinos no están votando. Y yo no sé, yo no vivo en Gran Buenos Aires, no conozco esa realidad, no podría tener la pretensión de la soberbia de emitir un juicio. Ministro, lo que yo veo, perdón, es esto. Usted recién decía, podemos dejar de ser libres si a lo mejor nos tapa estos medios hegemónicos y les creemos las mentiras. Yo creo que tiene mucho que ver en estos últimos años, desde el 2015 al 2019-23, ¿no? O no, 2015-2019, esos 4 años, y estos 4 años de que se haya agigantado la grieta a propósito, los medios masivos tuvieron mucho que ver en eso, y además de decir que la política no sirve, que es mala, que no hay que ir a votar. Esto es lo peor que nos puede pasar, porque ahí es donde perdemos la libertad del voto, la libertad del derecho. Y tenemos que ir a votar, porque tenemos que elegir lo que realmente estamos convencidos, no que nos digan qué tenemos que hacer. Y eso es muy difícil revertirlo, es muy difícil revertirlo, ¿eh? Hoy como está, y sobre todo los chicos jóvenes entre los 16 y 22 años, digo, por poner una franja etaria, no es fácil que los chicos vuelvan a creer. También hay que creer cuando realmente tiene dirigentes que, como usted dijo,
Lo que se piensa, se hace. Lo que se dice, se hace. No es fácil hacerlo. No es fácil volver a esa etapa. Hay que hacerlo con militancia y con trabajo. Seguro. Pero además es una lucha permanente. Eso. Una de las áreas que me toca la responsabilidad es el área de seguridad. Y me toca trabajar muy de cerca con la policía. Entonces, hablando con la policía, por ejemplo, más de una vez uno se encuentra con el discurso de que la policía tiene que ser apolítica. De ninguna manera. Justamente eso es una posición ideológica nefasta en estos tiempos. ¿Por qué? Porque toda acción del hombre destinada a mejorar las condiciones del hombre es político. Es una acción política. Entonces, si yo me enfrasco en esa concepción cerrada de que la policía tiene que ser apolítica, me enfrasco en la posibilidad de que sean personas que no piensen su realidad desde un sentido crítico. Claro. Y que puedan pensar y puedan creer y puedan entender en esa limitada endija que le permite este razonamiento de que la seguridad es una construcción de la policía, nada más lejano de la realidad. La seguridad es una construcción colectiva, en donde uno de los actores es la policía, pero donde intervienen todas las políticas públicas y donde interviene fundamentalmente la participación ciudadana. Claro. Porque si el problema de la seguridad fuera un problema estrictamente policial, lo solucionás poniendo más policía en la calle, repartiendo bala y repartiendo mazazo, y con eso no solucionás ningún problema. Al contrario, generás otro tipo de problemas. Cuando nosotros asumimos de que el único que garantiza la paz social es la política, y que la policía es un civil armado con una responsabilidad dentro de la comunidad, pero que es un miembro más de la comunidad, empiezan a cambiar los conceptos y empiezan a cambiar las perspectivas sobre cómo es el trabajo de la policía. Digo esto como un ejemplo de lo que significa. En todo caso, discutiremos si la policía tiene que ser partidario o no. Ahí sí podemos Ahí es otra hablarlo, cosa, ahí es otra conversarlo, y ahí no tengo ningún tipo de inconvenientes. Lo que yo sí creo que no tiene que estar afiliado. Pero, escúchame, son ciudadanos. Son ciudadanos y son ciudadanas. Lo único que falta es que haya un ciudadano que ande por la vida como una hoja al viento, que sopla cualquier vientito y se va para cualquier lado de ninguna manera. Vos tenés que tener personas críticas, conscientes, que tengan sentido de pertenencia, que tengan identidad y que tengan clarísimos los objetivos por los cuales decide tomar para el desarrollo de su vida una determinada profesión. Y máxime, si esa profesión le da la responsabilidad de tener en la cintura un arma. Claro, claro. ¿Vos tenés alguna pregunta más? Yo voy a aprovechar, yo no Sí, lo que pasa es que no quiero robarle que, tanto tiempo al ministro, pero bueno. Perdón, nada más quería aprovechar la oportunidad, la generosidad y la inteligencia, digamos, la claridad en la aplicación de las políticas. Y le quería preguntar esto justamente. Cuando yo hacía esa introducción antes, iba a esto, que es, en algunos sectores se está discutiendo la democracia liberal tal cual está ahora estipulada, regulando nuestro país. Incluso la expresidenta Cristina en algún medio dijo, bueno, habría que hacer las elecciones cada 4 años. O sea, hay algunos sectores de la política y de la militancia que están discutiendo qué cosas funcionan de esta democracia liberal clásica y qué otros tipos de democracia nos podemos dar. Entonces, bueno, un poco lo que hablabas de la policía recién, lo que hablaba el ministro recién de la policía, es también una manera de rever esta forma de política y de democracia. Entonces, si puede hacer algún tipo de reflexión sobre esto, sobre qué cosas se pueden modificar de la democracia liberal, este componente individualista que tiene también ahora, que usted decía, y bueno, cómo funciona eso también un poco en Formosa. Pero yo te voy a dar un ejemplo de Formosa. Pero es un ejemplazo. Mira, la constitución más libertaria de la Argentina es la de Formosa. ¿Y por qué te digo esto? Porque la constitución que hoy tenemos, pero que la vamos a reformar, es una constitución que pone en las manos del ciudadano, en su total libertad, elegir al ciudadano que quiera las veces que quiera. Mira vos.
Ujú. Algunos le llaman reelección indefinida. Pero resulta ser de que el liberalismo libertario está en contra de eso. Ellos que están en contra de cualquier limitación al mercado no permiten de que la política tenga la posibilidad en el Ejecutivo de permanecer las veces que quiera el pueblo. Cercenar derechos se llama eso. Se llama cercenar derechos, pero bueno, está bien, estamos en este... yo no tengo miedo de las discusiones. Las discusiones hay que darlas siempre. Sí. ¿Hay cuestiones para mejorar? Siempre, siempre, porque vivimos en una comunidad dinámica. Las respuestas tienen que adecuarse a los tiempos en los que es necesario brindar esas respuestas. No podemos dar respuestas del siglo XVII en este tiempo, pero parecería ser de que los libertarios quieren esas respuestas. Ujú. Fíjate vos, por ejemplo, de que hoy, si uno analiza los conceptos que da el presidente respecto de algo que para mí es clave y fundamental en la doctrina social de la Iglesia y por ende en el justicialismo, que es el de la justicia social, aplaudido, por cierto, en una determinada iglesia evangélica, con ese criterio a Jesús lo tendrían que haber metido en cana por haber repartido panes y peces. Ujú. Entonces, es un acto revolucionario y subversivo el de Jesús. Y bienvenido sea, que así sea. No, claro, la verdad que... Entonces, yo no tengo miedo a las discusiones tenemos que darlas. Que Cristina pueda decir eso y está bien. Así como ella dice eso, hay otros que pueden decir, bueno, yo creo que hay que hacer un solo mandato sin reelección, pero que ese mandato dure 30 años, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el problema en discutir? Discutamos. Ujú. A lo que yo no le tengo miedo a las discusiones. Sí. Sí le tengo miedo a que las personas perdamos el sentido crítico y que tomemos como propias opiniones que nos la van imponiendo. Ujú. Eso es lo delicado, porque dejamos de ser libres, dejamos de ser personas y pasamos a ser engranajes en un gran sistema que los manejan otros. Sí. ¿Eh? Ministro, cambio un poco el ángulo. ¿Vos tenés alguna pregunta más? No, yo ya estoy. Estoy muy enojado con el intendente de la capital, de Formosa. Muy enojado. La verdad que no lo conozco más que por los medios o por cuestiones que hablo con Coqui Zarza, pero muy enojado. Muy enojado. No puede actuar de esa manera. Bueno, si se tira para el lado de su momento del macrismo, ahora para el lado de los libertarios, evidentemente tiene una base muy sólida de insolidaridad, de no ser solidario, ¿no? Pero la verdad que estoy muy enojado, muy mal, porque la verdad que no se merecen los trabajadores municipales, ni de la capital, ni de toda la provincia de Formosa, el maltrato. Realmente no se lo merecen, porque son la imagen y son quienes desarrollan la tarea diaria de trabajar para los vecinos, de mejorar la ciudad, de atender a los chicos en las unidades sanitarias, de los cementerios, todo eso. Y hay una falta de solidaridad y de respeto que la verdad que me pone me enoja, la verdad que me enoja. Bueno, yo en ese sentido te tengo que decir de que el enojo que puedas llegar a tener vos, tenés que manejarlo. De hecho, si hubieras sido de Formosa, hubieras tenido oportunidad de emitir tu opinión en el voto, pero como no sos de acá, no lo podés hacer. Y que seguramente si en toda cuestión donde existen algún tipo de discrepancias, si están los canales para expresarlas y manifestarlas, ¿no? Y en ese sentido me parece muy bien y muy claro de que todos lo podamos llevar adelante. No hay ningún tipo de inconvenientes en ese sentido. De hecho, los compañeros que comparten la gestión con el intendente Joffre ayudaron
colaboraron y sumaron para que el pueblo de Formosa haya tenido la contundencia del triunfo que hemos tenido. Bueno, bien entonces. Hola, ¿se cortó? Sí. No, pensé que se había cortado la llamada. No, yo hablo del punto de vista del maltrato, me parece una enormidad que pasa estas cosas, pero bueno, es una forma de conducir, ¿no? Insisto en un punto. Las discusiones en Formosa las planteamos los formoseños. Está claro. Con todo respeto te lo digo. Con todo respeto. Con todo respeto te lo digo. Y cuando yo hablo con Coqui, las cosas las hablo con el compañero Zarza. Claro. Como hablo con otros muchos compañeros, inclusive con el compañero intendente. Claro. Es compañero, no sabía. Bueno, está bien. ¿Viste? Sí. Hay que conocer un poco la... No, yo estuve, por las noticias que tengo, y ya sé que estuviste. Había otro intendente que era otra persona. No, ¿vos estuviste? Otra persona, el ingeniero, no recuerdo el nombre ahora. Fernando Devido. Exactamente. Vos viniste cuando estaba Fernando Devido. Exactamente. Sí. Sí. Una gran persona, bueno, ahora con Pero bueno, un comentario más entre el entrevistador y el entrevistado. Bueno, pero por supuesto, pero que yo lo tomo así. Sí, pero yo lo tomo así. Y lo entiendo. De ahí a que lo comparte otra cosa. Por eso te lo he expresado en los mejores términos. No, por supuesto. No, y bueno, si voy a Formosa otra vez, comeremos una cena más y charlaremos muchas cosas. Pero antes que nada... ¿Cómo no? Con mucho gusto. Antes que nada, doctor. Hay un tema que el otro día estuve leyendo y lo llamé a Coqui y le pregunté, ¿qué es esto que están pegando tan mal de la deforestación en cierta zona de Formosa? Y me dice Coqui, sí. No es así. Sí. Hay dos personas, un actual senador nacional, Paul Troni, y un intendente que yo lo conocí en Las Lomitas, fui con Coqui y con García, con el Cholo García, hace unos 4 o 5 años en Las Lomitas, que también están, que yo lo conocí dentro del justicialismo, hoy me parece que no está. Sí. Y están haciendo una obra que está lastimando a la Argentina, al planeta, al medio ambiente, ¿no? Sí, si me permitís, en ese sentido me parece importante señalar a quienes nos están escuchando. Nosotros en la provincia de Formosa tenemos un plan de ordenamiento territorial. Esto significa de que nosotros la provincia en su totalidad la tenemos bien estudiada. Tenemos aquellos lugares que son intangibles y que no los podemos tocar, que no podemos tocar la masa boscosa, porque tenemos que resguardar todo lo que es la biodiversidad maravillosa que nos ha entregado la creación en esta provincia. Hermosa. Tenemos los sectores donde es posible llegar a hacer algún tipo de intervención sin llegar a un desmonte de cambio de uso del suelo, pero sí poder llevar adelante una explotación que preserve el ambiente y que podamos producir, y otros sectores donde sí se pueden llevar adelante proyectos de cambio de uso de suelo, preservando ciertamente algunos parámetros que son fundamentales, como los corredores biológicos y otros aspectos que están legislados. Entonces, cada proyecto de cambio de uso de suelo tiene que ajustarse a parámetros estrictos que son controlados por el Ministerio de Producción y Ambiente. Pocos días atrás, de algunas de estas ONG que permanentemente están cuestionando la posibilidad de que los pueblos se desarrollen y tenemos que permanecer intangibles para que otros que destruyeron su ambiente puedan seguir viviendo bien, levantaron notas y obviamente, hablando del desmonte, hacen culpable al desmonte al gobierno de Formosa. Pero desde aquí, de que los desmontes no los lleva adelante el gobierno de la provincia de Formosa. El gobierno de la provincia de Formosa lo que hace es la evaluación del impacto ambiental, si se ajustan a los parámetros establecidos en la legislación y en cuanto a la zona y el tamaño de los desmontes,
y los autoriza y después hace el contralor. Entonces, aquellos que infringen la ley, provocan daños ambientales, ya sea porque desmontan sin permiso o porque desmontan mucho más de lo que tienen autorizado en el proyecto permitido, se les inicia el trámite administrativo de la multa, ámbito en el cual tienen toda la capacidad de presentar sus defensas. Y una vez finalizado ese proceso, si se lo encuentra responsable de daño ambiental, tienen que abonar una multa que está orientada a recuperar esos espacios que no tendrían que haber sido tocados. Y en ese sentido, tanto el senador Poltroni, que es de Alvear, provincia de Buenos Aires, y que vino a vivir en el año 2008 a Formosa, manejando un gol destartalado con una mano atrás y otra adelante, y hoy es senador de la Nación por parte de los perdedores, porque entró en la banca de los que perdían las elecciones esa vuelta. Y Atilio Basualdo, que es el intendente de Las Lomitas, al cual vos hacías referencia, y que en esta oportunidad electoral fue como candidato a convencional constituyente por la Libertad Avanza, es decir, dejó de ser ya peronista para ser libertario. Son dos de las personas que han sido multadas por el Ministerio de la Producción. Multimillonarias las multas porque el daño ambiental ocasionado es importante. Estas multas no fueron abonadas, por lo tanto se fue a la justicia para la ejecución de esas multas, y ahí es que uno entiende de por qué tanta desesperación por parte de ambos, tanto del senador Poltroni como del intendente Atilio Basualdo, de solicitar la intervención de la provincia. La intervención de la provincia que ellos solicitan no es por un ataque de democratitis que sufrieron ni de republicanismo, sino porque se dan cuenta de que están por ser ejecutados en estos juicios, te digo, multas millonarias, porque el daño ambiental que provocaron ambos es muy importante. Entonces se llenan, fundamentalmente el senador Poltroni se llena la boca en los canales de Buenos Aires diciendo que en Formosa la República está muerta, que no se respeta la Constitución Nacional y que en Formosa no hay democracia y que acá en Formosa no hay títulos de propiedad, lo cual es toda una falsedad, porque en realidad lo que está haciendo este senador Poltroni es tratar de cuidar y proteger los intereses egoístas que tienen, de que han convertido, intentan convertir a la provincia en una gran inmobiliaria para vender campos y para cuidar su patrimonio de la ejecución fiscal que se le viene encima por el no pago de las multas por daño ambiental que fue protagonizada por él. Bueno, quedó claro, porque la verdad que la información, la primera que yo vi era otra, por eso hablé con Coqui, queríamos aclararlo esto. Y la verdad que, bueno, ha sido una hora prácticamente de charla, muy rica, muy enriquecedora, mi estimado conductor. Sí, estaba justo buscando en redes al intendente de Las Lomitas que Sí. anda diciendo así como por ahí que Formosa está muerta la República, como decía él, y bueno, parece que toma algunas medidas desentendiéndose Bueno, si bastante de la ley. Ustedes que están atentos a las cuestiones municipales, el día de ayer tomó Estado Público que ha empezado a enviar cartas documentos donde cesaban el empleo a varios compañeros del municipio de Las Lomitas. Sí, yo vi que estuvieron los muchachos de la Federación Nuestra con Coqui a la cabeza en una movilización en Las Lomitas hace unos días. Sí, sí. Hace unos días, sí, pero esto es de ayer, ¿eh? Sí, esto es de sí. ayer. Sí, ya, seguramente habrá Esto es de otra ayer. ahora, seguramente. Bueno, yo para despedirnos, primero para agradecerle, ministro, el tiempo que usted nos brindó. Mi amiga Fátima Baltar, que tiene mucho trabajo en las redes con nosotros, me dice, preguntale al ministro, ¿alguien se rinde en Formosa?
En Formosa no se rinde nadie. No se rinde nadie. Eso me dijo. Te va a contestar en Formosa, no se rinde nadie. Bueno, doctor, un gusto haber charlado con usted. Nos veremos seguramente, volveremos a conversar de esta manera, si es personalmente mejor, y lo mejor para la gestión de estos próximos ya casi 4 años que faltan para trabajar. No, dos. Dos, nos quedan dos. Dos. Bueno, me extendí. 2 años más para que sigan trabajando en pos de mejorar la calidad de vida de la gente de Formosa. Así que muchas gracias. Bueno, Daniel, Federico, Alejandro, ha sido un gusto poder compartir esta siesta con ustedes. Es para mí una oportunidad única de poder expresar qué pensamos, qué sentimos los formoseños y las formoseñas, y que compañeros y compañeras de otros lugares del país puedan tener la oportunidad de escuchar, porque generalmente se escuchan las voces hegemónicas que nos hacen quedar bastante mal a sus ojos, pero tengan la plena seguridad de que Formosa no es eso que dicen, Formosa es lo que somos. Y lo mejor que pueden hacer todos y todas quienes hacen este programa, quienes permiten que ustedes salgan al aire y quienes en este momento están escuchándolos, vengan y nos conozcan. Y van a ser muy bien tratados, por supuesto. No, muchas gracias. Y cuando estuvimos con el Cholo García, con el gobernador hace unos años, yo le pregunté, mirando por ese ventanal que tiene, ¿por qué Formosa? Porque Fermosa era, en realidad es Fermosa y es hermosa. Me lo dijo con una sonrisa así, Gildo. Así que la verdad que es una hermosa provincia. Gracias, doctor Jorge González, ministro, de 4 carteras, la verdad que hay mucho laburo. Sí, pero un solo sueldo, no vayan a creer otra cosa. Vamos a hacer una movilización si es necesario. No, le dije al gobernador, doctor, 4 carteras por un solo sueldo, no da gusto. Sí. Bueno, un gusto grande, Jorge, un gusto grande haber charlado contigo. Ha sido un gusto, gracias a ustedes. Hasta pronto.